Bueno, comenzaríamos entonces la unidad número 5 del segundo principio de la termodinámica. Es importantísimo para esta materia que ustedes dominen conceptualmente este tema para poder desarrollar y hacer todo lo que serían los ciclos de potencia, los distintos ciclos de potencia, tanto de gases como de vapor, y entendiendo, lógicamente, el concepto, entendiendo y ya arraigado el concepto de energía, ¿verdad? Para ello vamos a ver si puedo compartirles el Power. Díganme por favor si lo están viendo. ¿Lo ven? Sí, profe, se ve. ¿Lo ven bien o quieren que lo ponga en pantalla grande? En pantalla grande, por favor, profe. Bien, Mariela. ¿Ahora lo ven bien? Esto les beneficia profe. para aquellos que están viendo en teléfonos o en tablet, por ahí las letras son muy chiquitas y se lo ve bien. Pero saben que últimamente estuve con problemas porque no cambiaba. Déjenme ver si cambia de placa. ¿Cambia y ustedes también lo ven que cambia? Sí, Sí, profe, está profe, cambiando. sí se ve. Bueno, ahí está. Entonces veríamos lo que es la segunda ley o segundo principio, que ustedes saben que una ley o un principio en este caso son irrefutables, es algo que no hace falta demostración analítica o a través de fórmulas, sino es algo que en la realidad y que físicamente se da y se lo toma como ley. Hoy lo vamos a identificar a esos procesos que satisfacen este segundo principio, que lógicamente también debería de satisfacer el primero, para poder considerar, por ejemplo, un ciclo de potencia tanto en gases o de vapor. Y por qué no, también en mezcla de gases, que sería uno de los últimos temas de la materia. Es importante que ustedes entiendan la segunda ley, el segundo principio, juntamente con los conceptos de entropía y exergía, para manejar en definitiva toda la materia. Es decir, que estaríamos entrando a los conceptos un poco más áridos de la materia, ¿no? Pero que van a hacer que ustedes manejen de ahora en más todos los conceptos relacionados con energía, con calor, con trabajo, que son muchos de los procesos de ingeniería que llevan adelante todo este tipo de ciclos. Con ello ustedes van a poder ser capaces de diferenciar todos aquellos procesos válidos desde el punto de vista físico, ya que cumple tanto la primera como la segunda ley, como aquellos que no se pueden realizar. No sé si ustedes saben que muchas veces hay inventores que tratan de hacer máquinas con el mínimo de energía y muchas veces dicen que no hace falta energía, que es una creación espontánea y bueno, no. Esto a ustedes les va a llevar el conocimiento desde el punto de vista ingenieril, porque se dice que una máquina es de movimiento perpetuo de primera especie o de movimiento perpetuo de segunda especie. Es una manera fácil de decirle a aquel inventor que cuando no cumple alguna de ley, por ejemplo la primera, se le llama máquina de movimiento perpetuo de primera especie. Y cuando no cumple la segunda, el segundo principio, la segunda ley de la termodinámica, se le llama máquina de movimiento perpetuo de segunda índole, ¿no? Lo que quiere decir que no es válido ese ciclo, esa máquina, y un poco le está contestando diplomáticamente, no, mire, vaya revise porque al no cumplir las leyes de la termodinámica, no es un ciclo válido, no es un ciclo que se pueda realizar viable desde el punto de vista físico, ¿no? Por eso es importante que ustedes como ingenieros puedan y deban manejar e interpretar los conceptos tanto de la primera y la segunda ley. Vamos a ver cuál es el
el fin, el objetivo general de conocer la segunda ley de la termodinámica. ¿Cuál sería la forma de interpretar esta segunda ley desde el punto de vista de la calidad y la cantidad de energía puesta en juego? Hemos visto también el primer principio, se basaba en el principio de conservación de la energía. Y más allá de que una cantidad energética pueda o no conservarse, vamos a ver que tiene una determinada direccionalidad y una determinada calidad. Cuando hablábamos de el primer principio, ¿se está cambiando las placas, chicos, la pantalla? Sí, profe. Si ustedes ven que yo hablo y no cambia, por favor díganme, porque ya tuve problemas, no sé si será la computadora, si me cortará internet, pero yo lo que vaya hablando más o menos tiene que estar relacionado con los temas que están viendo, para que no quedarme con la firmina lejos de foco, ¿sí? Bueno, les decía que al hablar de la primera ley estábamos hablando de la cantidad de energía que estaba puesta en juego y que una cantidad de energía que un sistema perdía lo podía ganar el segundo, que estaba a la par o que está ya sea como sistema o como medio ambiente o como universo, y la cantidad total se mantenía constante. Eso era la segunda ley, lo que nos había dado origen al concepto de energía interna, ¿sí? Recuerden ustedes que analíticamente la ecuación de la primera ley, del primer principio, relacionaba lo que era la variación de energía interna de un sistema con el calor y con el trabajo. De allí entonces podemos decir que desde el primer principio surge, nace el concepto de energía interna. Veríamos ahora el segundo tema de gran importancia, que es entropía, y que está basado, arraigado y está fundamentado por la segunda ley. Por eso es que en este tema, el tema número 5, unidad número 5 del programa, vamos a hablar solamente de la segunda ley. Y ya el tema número 6 hablaríamos tanto de entropía como de exergía, ¿sí? Esos temas importantísimos para ver esa aleatoriedad de la forma de distribución energética, tanto en su forma de presentación como su eficiencia, que sería el concepto de exergía, para ya volcarnos de lleno a lo que es, a través de la transmisión de calor, los distintos ciclos de potencia. Y por último, la mezcla de gases y mezcla de gas y vapor, que concluiríamos la materia. Fíjense ustedes que aparentemente no está muy lejos de concluir ya el curso de termodinámica conociendo fundamentalmente estos dos principios, ¿sí? Es decir, que tenemos que saber que la cantidad de energía en su totalidad se conserva. También tenemos que saber que tiene un proceso de calidad energética, por supuesto, que luego vamos a ver en lo que es eficiencia energética, y luego terminaríamos, como le dije, entre los conceptos de entropía y exergía. Son conceptos muy útiles para el uso en lo que serían los distintos ciclos que se van a utilizar en la ingeniería, ¿no? Siempre referido al calor y al trabajo, por supuesto. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción para que ustedes lo puedan más o menos distinguir entre lo que es la primera y la segunda ley. Ustedes saben que recién me acabo de terminar una hermosa taza de café y que estaba bien calentito, ya que mi aula virtual está medio frío, todavía no calienta nada el calefactor. ¿Y qué significa esto que la taza de café esté calentita? Quiere decir que está emanando una determinada cantidad de energía en forma de calor hacia el medio, hacia mi mano, yo lo siento, y ello satisface la primera ley, ¿verdad? Porque esa masa de
caliente de este líquido que es el café va a transmitir hacia el medio que lo circunda, atravesando la frontera, que en este caso del sistema sería la taza, la cerámica, la loza, el vidrio, lo que fuera, hacia el medio ambiente. Entonces, la cantidad de energía que pierde el café lo gana ¿quién? El medio, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, y fíjense ustedes que ahí muy bien lo plantea Sengelbol diciendo, si yo pongo la taza de café fría, ¿el medio me lo puede calentar? Depende de Aún la temperatura del medio, ¿no? bien, perfecto. Si el medio es más frío, como ahora, No. No, ¿por qué? Si el primer Por- principio me dice que la cantidad de energía que pasa del café es la misma cantidad que recibe el medio. Ahora, ¿por qué el medio no puede pasarle esa misma cantidad de calor al café? Porque Sí, tienen menos energía que el café frío. ajá. ¿Qué significa que tenga menos energía? Moléculas tienen una menor energía cinética. ¿Cómo? Sus moléculas tienen una menor energía cinética Muy bien. ¿Debido a qué? ¿Cómo lo sabe usted? porque están a menor temperatura. Ahí está. Por ahí viene. Es decir, que hay, como ustedes ya conocen el principio cero, una propiedad que va a medir esa estabilidad o no de las moléculas en cuanto a su temperatura. Otro ejemplo, otros dos ejemplos. Tenemos una resistencia y tenemos el levantamiento a través de un sistema gaseoso de un peso. Fíjense la primera, donde la habitación, por ejemplo, si yo pongo, como ahora estamos todavía en invierno, pongo un calefactor eléctrico, la resistencia eléctrica se calentaría, eleva su temperatura y pasa a la habitación calentándola, ¿verdad? Ahora, ¿la habitación puede calentar la resistencia? Otra vez lo mismo, No. ¿no? Es muy parecido. No, indudablemente no. ¿Por qué? Porque otra vez, la temperatura del medio es inferior a la temperatura de la resistencia. Por lo tanto, el de mayor temperatura pasaría hacia el de menor temperatura, esa cantidad, ese flujo energético, esa potencia, en definitivo, porque es energía, no unidad de tiempo, hacia el medio. ¿Verdad? ¿Qué pasa con el tercer y último ejemplo? Tenemos ese recipiente, esas paletitas que si tiene un gas y yo le doy como la flechita, ven la flechita está muy chica, pero la flechita indica calor, ¿verdad? Yo le doy calor al gas de adentro del sistema, va a hacer que las paletitas giren, enrolla la pielita y levanta el peso. Ahora, si cae el peso, ¿calienta el gas? No. ¿Podría repetir, profe? ¿Cómo? Se me entrecortó un poco. ¿Podría repetir lo que dijo? Sí, sí, sí. Yo tengo un sistema que es un sistema que teóricamente tiene un gas, consideremos que es un gas próximo a ser un gas ideal, que puede dilatarse con el calor fácilmente, va a cumplir con las leyes de los gases ideales, ¿no? Eso me había olvidado de decirle más o menos para que tengan en cuenta lo que estamos hablando. Entonces, yo caliento el gas se dilata, al dilatarse el gas, empuja las paletitas comienzan a hacer girar el eje hace girar el tambor que contiene la piolita que levanta el peso. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cumple o no cumple? Ahora veamos el paso inverso.
yo lo dejo que caiga el peso por sí solo. Va a poder tener una energía que la va a entregar. Si yo dejo que caiga el peso, al girar las paletitas me van a calentar el aire de dentro del recipiente. Ajá. Bien. Pero, ¿qué necesitó usted entre el medio y el sistema para que eso suceda? Yo convertí la energía potencial del pesito en trabajo. ¿A través de qué? ¿Un trabajo mecánico puede ser? Pues sí, perfecto, pero para usted obtener ese trabajo mecánico, ¿qué necesitó? La gravedad. De que, No, indudablemente, es decir, pero sí, pero para transformar esa energía potencial que ustedes me dicen, mientras cae, ¿cierto? La ¿Qué energía necesita potencial fue transformando en cinética. y cómo? ¿A través de qué? La pregunta, profe, no sería que se calentaría más el gas de, que está en el recipiente si a la vez sube la masa o si Ah, así eleva el peso. ¿Cómo? Perdón, no te entendí. Claro que, digamos que el peso al subir le transfiere a la vez energía al gas de adentro, que ese Sí, proceso señor, sería ese es imposible, posible. digamos. ¿Cuál? Claro, eso. El de que se Ah, caliente el gas de adentro a la vez que el peso sube, porque al hacer bueno, girar la paleta el gas se enfriaría, digamos. bien. Entonces, ¿qué hace falta? Veamos los dos procesos. ¿Cuál es el que tú dices que es factible? ¿El que descienda la pesa y caliente el gas o que suba la pesa y se caliente el gas? Que descienda, Que descienda. ¿Por qué? porque hay una transformación de la energía potencial ahí ¿En qué se transformó? En en energía calor. cinética. Eh, Otra vez de calor en energía cinética, ¿verdad? mm, energía cinética del gas. ¿Y qué es la energía cinética del gas que habíamos visto? No, a través del trabajo del eje cuando gira. Bueno, perfecto. Bueno, cuando tú me hablas de trabajo, la paletita y el tambor, ya estamos hablando de una pequeñísima sistema mecánico que te hace posible la transformación de energía, ¿verdad? Perfecto, ya vamos a llegar a ese tema. Pero la pregunta es esta. Esa energía que tú me dijiste que se aumentaba en el gas, esa energía cinética, conceptualmente en el primer principio, ¿qué sería? Trabajo, profe. sería No, la entalpía, no. ¿no? ¿Cuál es el concepto que nos llevó la primera ley? La energía interna. Claro. Recuerden que una de las formas de la energía interna, había distintos tipos de, ¿se acuerdan cuando veíamos las distintas formas de energía que podía tener previsto cambiarse la energía interna? Era la energía de los electrones, la energía cinética, la energía, ¿se acuerdan? De vibración y de movimiento aleatorio. Todo eso que hace al movimiento de las moléculas en su interior es el aumento de energía interna. Que lo haga un dispositivo, paleta, árbol, tambor, cuerda y pesa, es como si fuese una pequeñísima máquina. No es como si fuese, es una pequeña máquina que puedo llegar a hacer andar con la energía potencial o la energía del peso, con la altura de la pesita, que mueva las paletas y va a incrementar la energía interna del fluido. Ahora, ¿es posible hacerlo lo inverso? Yo se lo había planteado al revés porque la placa dice al revés. Yo quería que lo entiendan así. Yo caliento el gas, ¿puedo hacer subir la paleta? Yo creo que no. No, creo que no. Si yo caliento el gas, Sí, claro. Pero ¿qué pasa? La pregunta es esta.
¿El gas se va a calentar con el medio circundante? Disculpe, profe, ¿por qué calentar el gas haría girar las paletitas? Porque es como si fuese otra máquina térmica que aprovecharía la expansión de los gases en la paleta. Claro, así como está en Se el enfría. gráfico, no. No va a girar la paleta, pero si estuviera canalizado y si la diferencia de la temperatura del gas hiciera mover las paletas, sí. Bueno, Va, eso es lo claro. ¿qué necesitas para eso? La energía interna del gas que se transforma en el trabajo para subir el peso. Y otro dispositivo, como bien lo dijo él, direccional que tenga hacia a las paletitas que pueda transformar eso. Fíjense cómo yo ya, no sé si ven mi mouse, el mouse, yo necesito este sistema, que es un sistema mecánico que está transformando el trabajo en calor, porque cuando cae el peso en la distancia es un trabajo y lo va a transformar en la energía interna que se va a aumentar del gas. Ahora, al revés, ¿es posible espontáneamente solo? Sin yo darle calor al sistema. Espontáneamente no. No. Perfecto. Y entonces, entre los tres ejemplos, ¿cuál es el factor común que tiene entre la tasa, la resistencia y la caída de la pesita? La dirección de la transferencia de energía. Perfecto. La direccionalidad. ¿Y cuál es la direccionalidad que está reflejándose que la tiene? Del De sistema mayor. más temperatura, Sí. de menor temperatura. Perfecto. Bien. Y el último ejemplo, que vemos que al caer la pesa produce o desarrolla un trabajo, es la misma cantidad que aumentaría la energía interna. Yo creo que algo se perdió en rozamiento. Ahí me está hablando de la calidad de lo que se está perdiendo. Para que vean ustedes cómo el último ejemplo, muy didácticamente, el autor lo pone como para hacer ver que siempre que hay trabajo va a haber una pérdida de calor. ¿Por qué? Y siempre para que ocurra un proceso debe satisfacer entonces la primera ley, porque las energías están puestas en juego, y también esa direccionalidad y esa calidad. Pero al satisfacer la primera ley, no está asegurando que el proceso se realice tal como debería ser en su forma inversa. Si los procesos, ya vamos a ver más adelante, son reversibles, sí se podría hacer eso. ¿Mm? Cuando yo digo que un proceso es reversible es porque va en una dirección y luego vuelve en la otra dirección sin producir ningún efecto, ni en el sistema ni en el medio. Pero eso en la realidad ¿se da? No. No. Entonces, para ir entendiendo la segunda ley, vamos a necesitar conocer unos nuevos términos, que sería sí, Yo tengo una duda. Al haber, estamos hablando de un proceso. sí. ¿Por qué le llamamos, y al haber un trabajo, por qué sería la energía interna y no la entalpía? Porque para hablar de entalpía, en primer lugar, tendríamos que estar hablando de sistemas abiertos, donde además de la energía interna U, tenga la sumatoria del producto de la presión por el volumen. Recuerda que si este sistema hubiese sido abierto, tiene que haber un ingreso en una determinada sección, no sé si ven la flechita del mouse, y una determinada salida por otra sección, ¿verdad? Y ese trabajo de circulación de esa masa y de ese volumen constante que se mantiene, ese flujo másico, va a necesitar una energía interna y la sumatoria del producto de la presión por el volumen específico. La suma de eso se le llama entalpía.
Pero como este es un sistema cerrado, no hay ese flujo másico y la masa es constante. Y fíjate vos que ese término es cero. Por lo tanto, te queda directamente lo que es energía interna. Entonces, desde el punto de vista de los sistemas cerrados, yo estoy hablando de energía interna, no de entalpía. ¿Mm? Cuando el sistema es abierto y tiene un ingreso y una salida de un determinado flujo másico con un determinado volumen específico, que puedo poner P1 por V1 más P2 por V2, ahí estoy hablando de un trabajo de circulación, un trabajo que necesito yo que entre un volumen y que salga, aparte del que se va a expansionar en la máquina. Eso, sumado a la energía interna que trae, es la entalpía. ¿Te quedó claro? Por eso no podemos hablar de entalpía. La entalpía se habla sobre todo en los sistemas abiertos, que es lo que vimos en la unidad número 4 cuando hablábamos de la expresión del balance de energía para sistemas abiertos. Y habíamos puesto como ejemplo algunos dispositivos tales como las bombas, las turbinas, ¿te acuerdas? Los ventiladores, donde hay un flujo másico que atraviesa una determinada sección, se expande en su volumen que consideramos constante y sale por una segunda sección. En cambio, en los sistemas cerrados estamos hablando de energía interna, pura y exclusivamente, ya que el producto P por V es igual a 0. ¿Está? Por Sí, eso profe, no podemos, estamos bien, estamos bien. por eso no podemos hablar de entalpía. En este caso, ¿no? Estamos hablando, ya vamos a ver que para sistemas abiertos tengo que aplicar todo lo que les dije recién, ¿sí? Bien, entonces yo les decía que había que incorporar unos nuevos conceptos, una terminología nueva, como la que sería, por ejemplo, depósito de energía térmica o depósito de calor, que hipotéticamente son esos grandes depósitos que al sacar o a introducir calor no les ocasiona ninguna variación en su temperatura ni en su equilibrio, ¿verdad? Generalmente estos depósitos, cuando están a mayor temperatura que el sistema, se les llama fuente. Y aquellos depósitos en los que la temperatura es menor, se le llama sumidero, en los cual absorbe una determinada cantidad de energía y una capacidad de energía térmica grande como para que no le produzca una variación en su temperatura, ¿sí? Es decir, que si la capacidad energética, la capacidad térmica, si ustedes se acuerdan, era el concepto, la variación de calor en función de la variación de temperatura. Si esa gran cantidad de calor ocasiona muy poquita variación de temperatura, permanece prácticamente constante, por lo tanto, es de una gran capacidad térmica, ¿sí? Eso quiere decir que serían los sumideros, porque no les ocasiona ningún otro efecto, mejor dicho, ningún efecto, el recibir una determinada cantidad de energía, ¿sí? Entonces, esos dos fuentes energéticas, una de mayor y otra de menor, se le llama fuente, de mayor temperatura que recibe el sistema, y sumidero aquel que es capaz de absorber. También tendríamos que tener en cuenta que esos depósitos tienen fases, ¿verdad? Que pueden ser en dos fases, siempre y cuando hablamos de una sustancia pura que se mantiene siendo la misma sustancia a pesar de que cambie de fase. ¿Sí? Siempre son conceptos necesarios para modelar ese sistema y poder nosotros ir entendiendo e interpretando los distintos procesos que tienen o que cambian los sistemas. Habíamos visto recién, ¿me entendieron, cierto? Lo que es depósito, fuente y sumidero. Lo importante es que me vayan interpretando los conceptos. Recién habíamos visto, si volvemos a la placa del ejemplo del trabajo, que necesitaba yo un dispositivo para producir un trabajo.
Si yo al dispositivo este, como el ejemplo primero que yo le di, le doy calor, esa cantidad de calor al expansionarse entre las paletitas, dijimos que podía llegar a subir la pesita, porque hacía girar en un sentido el eje. Bueno, esas pequeñísimas dispositivos que son capaces de convertir ese calor que yo le daba en trabajo, se llaman máquinas térmicas. Y tienen sus determinadas características, que hay 4 por lo menos principales, que se deben respetar para darle el nombre o el concepto o la nueva definición de máquina térmica, que sería: reciben calor de una fuente de alta temperatura. Puede ser energía solar, el horno de petróleo o un pequeño mechero de Bunsen, ¿cierto? Que le doy calor a ese sistema que tiene un gas encerrado que puede llegar a expansionarse, y ese gas convierte parte, fíjense, no dice todo, dice parte de ese calor en trabajo. Yo les ponía el ejemplo de que si la direccionábamos, hacía girar las paletitas, subía y producía un determinado trabajo. Parte de ese calor que yo le daba a este sistema producía el levantamiento de la pesa, y otra parte lo libera al remanente energético que queda hacia su sumidero. Es decir, que de su fuente recibe calor, lo transforma en trabajo y devuelve hacia el sumidero, que está, por supuesto, a menor temperatura, que generalmente son la atmósfera, río, etcétera. Y siempre van a ver ustedes que estas máquinas van a operar en un ciclo. Esos ciclos generalmente tienen que ser 2 tipos de ciclos: un ciclo termodinámico y un ciclo mecánico, ¿no? Acá todavía no aclara bien de qué tipo de ciclo estamos hablando, pero generalmente operan en un ciclo, ya sea termodinámico o mecánico, reciben calor, producen trabajo y liberan una determinada cantidad de calor. Eso sería el concepto fundamental de máquinas térmicas, que es la base sólida para comenzar el año que viene, en su 4º año de ingeniería, con máquinas térmicas. ¿Sí? Bien, ¿me entendieron, cierto? Justamente, vuelvo a recalcar. Profesor, ¿podría dar un Sí. ejemplo de máquina térmica o que no sea obviamente el motor de Las explosión? turbinas de gas, el motor Wankel, el motor Stirling, el motor de aire caliente. Mira todas las que te nombré. La turbina de vapor también es una máquina de combustión de tipo, máquina térmica de tipo combustión externa, en el cual en la caldera calientas el vapor y lo pasa de vapor saturado a vapor recalentado, se expansiona en la turbina en su eje te entrega trabajo, el condensador condensa agua, vuelve a la caldera, y este conjunto de 4 elementos transforman un ciclo en trabajo, que es una máquina térmica de 4 elementos. La máquina de combustión interna, el ciclo Otto, ciclo diésel, el ciclo dual son los más conocidos como máquina de combustión interna. Las turbinas de gas que propulsan a los helicópteros, los aviones. Y por último, el ejemplo que te puse, la turbina de vapor. Mira, si no tenemos ejemplos aplicables en la vida cotidiana. ¿Está bien? ¿Me entendiste? Sí, sí. Fíjate, reciben calor, convierte parte de ese calor en trabajo, liberan el calor al medio y operan en un ciclo. Esa máquina térmica y otros dispositivos cíclicos requieren un fluido que se llama fluido de trabajo. Y de ahí es donde viene la clasificación, si es máquina de combustión interna, si es el mismo fluido de trabajo el que desarrolla el fluido de trabajo, desarrolla trabajo, vale la redundancia, se llama máquina de combustión interna. Y si necesita de un ciclo
o de un circuito secundario son máquinas de combustión externa, como en el caso que te puse recién del vapor. Ustedes van a ver que esa diferencia porque va a haber un trabajo en el ejemplo del vapor, por ejemplo, que le pone la caldera, turbina, condensador y bomba, va a entregar una determinada cantidad de trabajo siempre y cuando el trabajo neto de salida sea positivo, lo que quiere decir que el trabajo de salida es mayor que el trabajo de entrada. ¿Y cuál sería en este ejemplo el trabajo de entrada? El trabajo que necesita la bomba para llevar el agua desde el condensador nuevamente a la caldera. Y en este sistema cerrado, como no tiene una cantidad de energía más allá de la variación, estamos hablando, ¿no? De la producida por el calor, es directamente igual a cero, la energía interna, entonces te queda que todo el trabajo se transforma en calor. Perdón, todo el calor, la diferencia, se transforma en trabajo. Es decir que ese calor de entrada que yo le di al agua para que se transforme en vapor recalentado, menos el calor que le da al sumidero, va a ser lo que produciría la turbina como trabajo. Considerando el calor de entrada, la cantidad que se le suministra en el servidor, en esa transformación del agua en vapor, el calor de salida, el calor liberado en el condensador, y el trabajo de salida, el trabajo que se produce en el espacio de la turbina, y el trabajo de entrada, como en el ejemplo que estaba dándole, es el trabajo de bombeo del agua hacia la caldera. ¿Sí? Fíjense ustedes cómo al aplicar el primer principio, y si es un sistema cerrado en el cual la variación de energía interna es igual a cero, porque va a trabajar en un ciclo, porque, a ver, acá me deberían ustedes decir por qué la variación de energía interna en un ciclo es cero. Ya estudiamos el primer principio, ya rindieron el parcial. Y ustedes me deberían decir por qué la variación de energía interna en aquellas máquinas que experimentan un ciclo es igual a cero. Pregunto. Porque la energía interna es una variable de estado. Bien, Estado final igual al estado. perfecto, muy bien. Se me cortó, pero supongo que me dijiste que el estado inicial es igual al final. Sí, es el mismo estado, digamos. Claro, por eso se considera que la variación, por eso le aclaré, de energía interna en un dispositivo o en un proceso que cumple cíclicamente es cero. ¿Por qué? Porque lo inicial es igual al final y una variación se define como final menos inicial. Si son iguales, lógicamente va a ser cero. Por lo tanto, esa variación puesta en juego de calor va a ser igual al trabajo. Ahora, ¿por qué no puedo decir variación de trabajo? Porque varía con el proceso, el trabajo, y si hay un ciclo, hay un proceso, y ya no depende del estado final y el inicial, ¿Depende de qué? de la trayectoria del proceso que se da. Perfecto, de la forma en que se desarrolla el ciclo. Muy bien. Y si el ciclo vuelve exactamente por la misma posición del inicial, el final, jaque mate. También hay una variación del trabajo. Escúchame bien lo que te pregunté. De 1 varía a 2. Ah, no tengo, creo que encontré una pizarra virtual y la tengo, pero tengo que dejar, bueno, no puedo. Si el proceso, por ejemplo, imagínense un diagrama PV, diagrama cartesiano, ¿cierto? Y va un proceso de 1 a 2. Cualquier tipo de, supongamos una expansión, de 1 a 2. Si vuelve de 2 a 1 exactamente por el mismo camino, pero haciendo una compresión, ¿cuánto vale el trabajo? 0. ¿Por qué?
No hay Porque variación. le devuelve el trabajo, digamos, el ambiente, el sistema. No, ahí está error concepto. Me estás hablando como si fuese una variable de estado. Vos ahí me estás diciendo que el final es igual al inicial. ¿Y qué se tiene que decir, hablar, tener en cuenta cuando hablamos de trabajo? ¿Podría repetir la pregunta, profe? Sí. Tienes un diagrama presión-volumen. Imagínate, porque no tengo para hacer, tendría la pizarra, estaríamos ensuciando la pizarra, pero tienes PV, ¿cierto? Y te vas del estado 1 al estado 2 en una expansión. ¿Qué quiere decir? Que aumenta el volumen y baja la presión, ¿sí? Suponiendo que un gas ideal, bla, 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 ¿cierto? Bien. Ahora yo vuelvo por el mismo camino a través de una compresión al estado 1. Y el trabajo neto sería 0. Porque habría un trabajo en la misma cantidad de entrada que de salida. Bien, pero no es lo mismo que me dijiste recién. ¿Cuánto vale el área ahí? O sea, el área en el primer proceso vale lo mismo que el área en el segundo. Entonces el trabajo Claro, es bueno, decir, que no me va a quedar remanente un área que me va a definir la cantidad de trabajo que realizó. Por eso no puedo hablar de variación de trabajo, sino de trabajo neto. No es que haya variación, ¿se entiende? Porque aparte es un proceso que depende de la trayectoria y no depende del estado inicial y final. Porque si la trayectoria es diferente, puedo hacer una gran cantidad de área y el estado inicial y final puede llegar a ser el mismo, pero el área que va a dejar es enorme, que me definiría un muy buen trabajo neto de salida. ¿Se entiende, chicos? Ojo con esos conceptos. Si no me entendieron, díganme, vuelvo y repetimos todo otra vez. Pero siempre el trabajo es una variable, mejor dicho, es algo energético que va a cambiar con la trayectoria. No va a depender tan exclusivamente de su estado inicial y final. ¿Está? Y en este caso, el calor también, pero ya van a ver ustedes que cambiando las variables y no poniendo en los ejes cartesianos presión, volumen, sino temperatura, entropía, temperatura, van a ver que el área que representa va a ser el calor. Otro gran desafío de aprendizaje de ustedes. Que esa variable, esa nueva variable encontrada llamada entropía va a definir una gran cantidad de conceptos que a la larga en ingeniería es muy utilizado. Bien, ¿me han entendido hasta allí? ¿Qué hora es, chicos? ¿Tenemos tiempo? ¿Hasta qué hora teníamos? ¿Hasta las 6:30? ¿O hasta las 6? Déjenme ver el horario. 6:30. 6:30, bien, sigamos. Igual, profe, si hoy pudiéramos terminar un ratito antes, le agradeceríamos Sí, porque rendimos electrotécnica. Ah, para bueno, afinar los machetes, yo. sí, capaz que no les creas, sí. Más ahora con esto de internet, no me hagan hablar. Bueno, eficiencia térmica, otro gran concepto que tenemos que tener en cuenta en lo que sería termodinámicamente en los distintos ciclos, que para ello sería necesario definir bien qué es el calor de salida, qué representa la magnitud energética desechada o desperdiciada, ¿verdad? Y siempre tenemos que decir que ese calor de salida, para que esta máquina térmica cumpla su objetivo, no tiene que ser cero, ¿verdad? Porque si no estaríamos volviendo por el mismo camino como el ejemplo que poníamos recién y no desarrollaría un ciclo. Por lo tanto, el calor de salida siempre tiene que existir y nunca ser igual a cero. ¿Por qué? Porque no, desde el punto de vista cíclico, no representaría esa cantidad de calor que estaríamos devolviendo al medio, ¿no? Entonces vamos a definir la eficiencia térmica como el cociente entre salida de trabajo neto
dividido en la entrada de calor total. Eso sería la eficiencia, es decir, cuánto transformó ese calor que ingresó, calor total que ingresó, en trabajo, ¿verdad? Esa sería la eficiencia térmica de una determinada máquina térmica, ¿sí? Esa eficiencia térmica la podemos, como habíamos dicho, medir a través del trabajo neto de salida, que no es otra cosa que la diferencia de los calores, como vimos recién. Entonces, desarrollando matemáticamente, queda como la eficiencia térmica al reemplazarlo y distribuir como 1 menos el cociente de calor de salida sobre calor de entrada, ¿sí? ¿Es posible ahorrar un calor de salida? Y siempre la respuesta va a ser no, porque si yo digo que no voy a perder nada de calor y voy a aprovechar el 100%, es ir justamente en contra de las leyes o de la segunda ley de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Es posible transferir de nuevo y usarlos posteriormente en el mismo sistema? Y tampoco. No hay todavía un dispositivo. Ojalá algún día lo encuentren y ya nos quedamos sin trabajo todos los termodinámicos, pero bueno, no hay todavía esa cantidad de energía que se pueda recuperar y volver a producir de tal forma que no desechemos energía al medio, ¿verdad? El medio ambiente estaría feliz porque no vamos a incrementar la temperatura del mismo, no vamos a producir ese calentamiento global que hablamos, pero ¿de dónde saldría la energía? También la pregunta por lo pronto es no, y no es posible recuperar al 100%, sí es posible recuperar, pero no todo, no al 100%, ¿sí? Siempre se habla de tratar de obtener el máximo calor del que yo estoy desperdiciando. Por ejemplo, si tengo ahora los calefactores y los gases producto de la combustión, los hago recircular por allí y caliento otro ambiente, y sí, yo voy a necesitar de un determinado dispositivo que transfiera esa cantidad de calor, pero siempre voy a necesitar eliminar. ¿Por qué? Porque va a estar la temperatura mayor del medio que yo quiero calentar que el ambiente. Si no, no tendría sentido hacer ese dispositivo. Entonces siempre va a existir esa pérdida de calor hacia el medio, ¿sí? En conclusión de la discusión que vimos, toda máquina térmica debe desperdiciar o desechar cierta cantidad de energía para poder desarrollar, completar ese ciclo, incluso en condiciones idealizadas, ¿no? Incluso en las mejores condiciones que serían los procesos ideales. Esta segunda ley, entonces, que vamos, o a través del concepto de máquinas térmicas, vamos a darle el primer gran enunciado, que es el de Kelvin Planck. Son dos físicos que desarrollaron o explicitaron textualmente la segunda ley, diciendo que ninguna máquina térmica puede convertir todo el calor que recibe en trabajo útil, y diciendo que es imposible que un dispositivo que opera en un ciclo reciba calor de un solo depósito y produzca una cantidad neta de trabajo. Siempre tiene que haber ese desecho hacia el sumidero, hacia aquel medio que está en menor temperatura. Dicen que es imposible que un dispositivo que opera en un ciclo reciba calor de un solo depósito y produzca una cantidad neta de trabajo. Esta segunda ley enunciada por Kelvin Planck, también podemos decir que, o se puede expresar como, ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia térmica del 100%. Es decir, todo el calor que recibe, transformarlo en trabajo. Es imposible. Eso lo dice el enunciado. ¿Por qué? Y porque vimos que necesita perder una cantidad de calor para completar el ciclo mecánico y o barra termodinámico que necesita realizar. ¿Entendieron? Acá, antes que pasemos
a otro concepto fundamental para entender la segunda ley, que son los refrigeradores y bombas de calor. ¿Vamos bien? ¿Sigo? Bueno, pasemos al otro tema, que sería refrigeradores y bombas de calor. Se sabe que el calor fluye en la dirección entonces de las temperaturas decrecientes, es decir, siempre el calor va a ir del de mayor temperatura al de menor temperatura. Este proceso de transferencia sucede espontáneamente en la naturaleza sin requerir ningún otro dispositivo que tener un medio para ponerlo en contacto, ¿verdad? Lógicamente que si está aislado, no va a poder desarrollar esa transferencia de calor, pero imaginándonos en el ejemplo de la taza de café, vemos que a través de la loza, la cerámica de la taza o del vidrio, va a producir esa transferencia de calor, ¿verdad? Entonces, esa transferencia de calor va desde el de mayor temperatura al de menor. Sin embargo, el proceso inverso habíamos visto que no puede ocurrir por sí solo, sino que va a necesitar de un determinado dispositivo que nos produzca, es decir, transferir calor de el sumidero o de la fuente fría, por así llamarlo, hacia la fuente caliente o fuente que recibe calor. Ese dispositivo se le da a llamar refrigerador si tiene un objetivo, o bomba de calor si tiene otro objetivo similar. Ese refrigerador va a necesitar lógicamente de 4 elementos, que sería un compresor, un evaporador, una válvula de expansión y un condensador, en el cual va a circular, o en los cuales va a circular un fluido que se le da a llamar fluido refrigerante, o este fluido de trabajo que veíamos en las máquinas térmicas. Ahora es un fluido de trabajo, pero en frío, digamos, hablando mal y me matarían los físicos, pero didácticamente es un fluido que recibe calor. Fíjense ustedes del espacio que yo quiero refrigerar. Ese calor lo transforma a este líquido en vapor, con su calor latente de evaporación lo quita al espacio refrigerado, se expande a través de una válvula, y fíjense que luego lo llevo, va para el otro sentido, perdón, la flechita estoy haciendo al revés. Ese gas lo llevo a un compresor, lo comprimo, lo llevo a el condensador, elimina calor porque al comprimir toma temperatura, tiene más temperatura que el medio, puedo eliminar, lo condenso y como está a mayor presión, fíjense que si tendríamos una línea imaginaria entre el compresor y la válvula, lo que está hacia arriba tiene mayor presión y lo que está abajo tiene menor presión. Entonces, se expandiría como si fuese una pequeña canilla de mayor presión a menor presión hacia el evaporador. El evaporador, este líquido que viene de mayor presión, se evaporaría, transforma en gas otra vez, se va al compresor, lo comprime y completa el ciclo de ese fluido refrigerante que está absorbiendo calor del espacio a refrigerar y lo estoy llevando hacia el medio circundante donde se encuentra ese refrigerador. Esto sería, por ejemplo, una heladera, donde el evaporador es el congelador de adentro, o a donde yo tengo los alimentos, y el condensador es esa rejillita que lleva atrás la heladera. ¿Lo vieron? Toda esa rejillita, bueno. Y ahora se cambió la válvula de expansión por un tubo restrictor, que se llama un pequeño serpentín de un cablecito muy fino, casi un cable hueco, por supuesto, un cañito, que se hace de expansor, ¿cierto? Y luego, lógico, tiene el compresor que completaría los elementos de ese refrigerador. ¿Cuál es el objetivo? Sacar la cantidad de calor QSUL desde el espacio refrigerado hacia el de mayor temperatura. Pero si yo quisiera colocar, por ejemplo, el ambiente
como ahora estamos en invierno, y recibir esta cantidad de calor en una habitación, y estoy sacando de una fuente de menor temperatura, que podría ser el aire frío, un río, y lo estoy llevando, lo estoy bombeando hacia el ambiente, se llamaría bomba de calor. De acuerdo al objetivo que se persiga con estos 4 elementos, uno va a ser refrigerador cuando el objetivo sea producir QCl, QSUL o QSUH para la bomba de calor. ¿Se entiende? En uno se llamaría refrigerador y en el otro se llamaría bomba de calor. Bien, ¿se entiende? Sí, pregunta. Para bomba de calor sería el mismo circuito, pero el fluido tendría que circular al revés. Claro, se invierten los roles, digamos, o los objetivos, o lo que yo quiero hacer. Yo, por ejemplo, el calor en el verano lo tiro, lo largo, lo desecho. En cambio, en el invierno lo encierro en una habitación para que me caliente. Entonces, si el objetivo mío es enfriar, estoy en refrigeración. Si el objetivo mío es calentar, estoy en bomba de calor. Una cosa es refrigerar. Bueno, ahí le da el ejemplo. Fíjense, presiones y temperatura. En este caso debe ser del Freon 12, uno de los usados, refrigerantes más usados. Los intercambiadores de calor, tanto el condensador como el evaporador, siempre trabajan a presión constante. Fíjense, tanto la entrada como la salida es la misma. Igual que el evaporador. Pero las dos son distintas. Una es mucho más presión que otra. Ahí están, fíjense las temperaturas. Más 30, menos 25, una diferencia de menos 55, fíjense ustedes. Es decir que yo estoy refrigerando, uno viene a menos 25, absorbe calor, se transforma el líquido en vapor, lo comprimo y hace el circuito. Pero si yo, lástima que acá no sale, pero si esto fuese una casita, la nube era una habitación, entonces estoy haciendo de bomba de calor. ¿Se entiende? En los circuitos de refrigeración se le llama, en lugar de rendimiento, coeficiente de desempeño, pero en realidad es más o menos lo mismo, es el objetivo que yo quiero cumplir con respecto a la cantidad de trabajo que yo le estoy entregando y como esta cantidad es siempre un factor mayor que 1, es por eso que no se le llama rendimiento, porque habíamos dicho que los rendimientos no podían ser mayor a 1. Entonces, este coeficiente de desempeño, que generalmente ustedes lo van a encontrar con la sigla COP, coeficiente de operación y performance, como se le llama, es mayor a 1, por eso se le llama coeficiente, porque la cantidad del objetivo que quiero realizar con respecto al calor siempre es mayor a 1, ¿sí? Donde ven ustedes que vamos a llamar QSUL al calor, en este caso del espacio a refrigerar, que está a la temperatura TSUL, TSUH la temperatura del medio al cual le vamos a entregar esa cantidad de calor, que es a través de QSUH. Yo voy a necesitar una cantidad neta de trabajo de este dispositivo para que desarrolle el ciclo mecánico y también un ciclo termodinámico, para poder hacer que el calor vaya del sumidero hacia la fuente. Y esa cantidad de trabajo neto es el trabajo que yo le estaría entregando a ese sistema para cumplir los objetivos, ya sea de refrigerar QSUL o de producir el calentamiento QSUH. Por lo tanto, ese coeficiente de desempeño se va a definir como la salida deseada, en este caso QSUL, en función de la entrada. Mire, con M puse, ya lo voy a corregir. Corríjanlo ustedes cuando lo suba o lo voy a corregir antes yo. Quedaba como entrada requerida, que sería el trabajo neto que yo voy a necesitar realizar en este ciclo para poder hacer el objetivo
deseado. Sería la eficiencia, cantidad neta de trabajo que yo entrego en el compresor en función, o mejor dicho, la cantidad, ya sea QSUL, si es para refrigerar, con respecto al calor entregado. Y si fuese la bomba, ¿cómo sería el COP de la bomba? Por eso dice COP SUR, quiere decir COP de refrigeración. Si no, después viene el COP de la bomba de calor. ¿Cómo sería? Y en lugar de QSUL, QSUH, porque habíamos dicho que el objetivo era este, ¿sí? El calentar la habitación. Ese sería el COP de la bomba de calor. Si nosotros entregamos esa cantidad neta de trabajo y lo colocamos en función de los calores, fíjense cómo algebraicamente puedo resolver y calcular el COP en función de los calores. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la bomba, vamos a ver que el objetivo ahora, acá está la casita que yo les decía, ¿ver? Es QSUH, es el ambiente que yo quiero calentar en función del dispositivo, pero ahora el objetivo cambió, es calentar mi lugar a donde estoy desarrollando las actividades en función de un exterior frío, que puede ser el aire, puede ser un río, un sumidero de menor temperatura, y estoy bombeando calor a través de un dispositivo que le entrego una cantidad neta de trabajo. Entonces, el COP, en este caso de HP, quiere decir bomba de calor, en este caso, hot bomb, creo que bomb, ¿cómo se dice en inglés? Entonces, el coeficiente para la bomba de calor sería salida deseada, que sería el QSUH, dividido también en el calor neto de entrada. Y si hacemos algebraicamente en función de los calores, vemos que el COP de la bomba es mayor en una unidad, fíjense. Es mucho más eficiente una bomba de calor que la refrigeración. ¿En cuánto? En una unidad. Eso se puede demostrar fácilmente. Acá no tenía lugar en la placa, pero se puede demostrar muy fácilmente que el coeficiente de la bomba es mayor que el coeficiente de refrigeración en una unidad. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Sigo? Entonces de allí nace, de acuerdo a esto, como yo dije que podía invertir todos los roles, el segundo enunciado más importante, hay innumerable cantidad de enunciados, ¿no? Pero la mayoría de los libros toman el de Kelvin Planck, el de las máquinas, y ahora el de Clausius, referido a los refrigeradores o bombas de calor, diciendo que es imposible construir un dispositivo, fíjense, es imposible construir una heladera que opere en un ciclo sin que produzca ningún otro efecto que la transferencia de calor del de menor temperatura a otro de mayor temperatura. Traduciéndolo, es imposible que exista una heladera que no haga otra cosa que enfriarme los alimentos. O es imposible que exista, mejor dicho, es imposible que no exista un dispositivo como si la va desde el punto de vista de la negación, como el aire acondicionado, que no haga otra cosa que enfriarme la habitación con respecto al exterior que más temperatura tiene. Eso es lo que quiere decir. Habla de la imposibilidad de construir un dispositivo que opera en un ciclo sin que produzca otro efecto que la transferencia de calor de menor temperatura a otro de mayor temperatura. ¿Es lo mismo? ¿Son equivalentes? Pregunto. ¿Se me durmieron? Claro que son equivalentes. Nada más que uno habla, enuncia el de Kelvin Planck en función de las máquinas térmicas, mientras que el de Clausius me habla o está refiriéndose al de refrigerador. Entonces se puede demostrar fácilmente. Si yo niego, miren, ustedes ven la parte de arriba de la placa.
porque yo no alcanzo a verlo, pero bueno, la conozco. Hola, ¿me escuchan? ¿Se me Sí, profe. fueron? Ah, pensé que quedé hablando solo en el éter. Bueno, menos mal. De vez en cuando hagan levitar algo, che, o hagan un ruidito. Así, si no, yo sigo hablando. Fíjense, vamos a determinar o vamos a demostrar la equivalencia, negando uno con respecto al otro y el otro con respecto al anterior. Es decir, negándolo vamos a llegar a la negación por ejemplo, negando el de Kelvin Planck, vamos a llegar al de negación de Clausius. Entonces, ¿cuál sería negando? ¿Qué había dicho Kelvin Planck? Que una máquina térmica siempre tiene que desechar una cantidad de calor hacia el sumidero. Bueno, lo vamos a negar. Vamos a decir que todo el calor produce trabajo. Por lo tanto, ¿cómo quedaría si aplicamos en un refrigerador llevándolo a que ese trabajo sea el que necesita el refrigerador? Entonces vamos a bombear directamente calor desde el sumidero hacia la fuente. Como el calor es igual al trabajo energéticamente, numéricamente, analíticamente cero, entonces quedaría como que sin trabajo bombeo calor desde el sumidero a la fuente. ¿Qué niego Clausius? Clausius decía, es imposible que esto lo haga sin que exista un dispositivo que lo produzca. Entonces, negando Kelvin Planck, llegamos a la negación de Clausius. Por lo tanto, en definitiva, es equivalente, o mejor dicho, son equivalentes los dos enunciados. Uno, Kelvin Planck referido a las máquinas térmicas para producir trabajo, y el otro referido a los refrigeradores o a las bombas de calor, donde me decía, es imposible hacer esto sin que exista un compresor, un condensador, una válvula, un dispositivo que lo realice. Como el trabajo es igual a la cantidad de calor, entonces esto es cero, energéticamente hablando, se anula. En definitiva, todo este sistema quedaría como que está bombeando el refrigerador calor hacia el depósito de mayor temperatura sin ningún dispositivo. Lo bueno sería que ustedes lo tengan a este también. Negarlo al revés, es decir, ahora negaría Clausius y demostraría que llego a la negación de Kelvin Planck. A ver si lo tengo. Bueno, acá tengo. ¿Me entendieron, chicos, antes de pasar a otro tema? ¿Cómo son equivalentes? Los enunciados, ¿lo entendieron? ¿Sigo? Hola, ¿hay alguien? ¿Se me fueron? No, profe, acá estamos. Siga, profe. ¿Me entendieron? Siga. Bueno, supongo que me entendieron. ¿Está bien? Mariela, ¿entendió? ¿Le va cerrando la idea con respecto a máquina? Sí, profe. Fíjense cómo los aplicamos en máquina, ¿no? A todos estos conceptos. Ya de aplicación, más allá de los conceptos básicos. Bueno, miren, para reafirmar los conceptos, enunciado de Clausius y enunciado de Kelvin Planck. No es posible, esta es la inversa, un proceso como el que se está realizando sin ningún tipo de elemento. Entonces tampoco va a ser posible el de Kelvin Planck. Por lo tanto, desde uno hacia el otro y viceversa, son los dos negativos, son los dos negaciones, por lo tanto, son equivalentes. ¿Alguien habló algo? Sí, yo podría volver a explicar lo del enunciado de Clausius, no entiendo. El de Clausius. Vamos. Dice, ¿entendiste lo que es un refrigerador y bomba de calor, verdad? Sí, hasta ahí vamos. Entendiste que necesitas de un dispositivo compuesto por 4 elementos que produzca esa transferencia de calor a través de un trabajo. Sí. Bueno, Clausius dice, es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo
sin que produzca ningún otro efecto que la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. Si vos lo quieres ver no desde la negación, sino decir, una heladera, un climatizador, un aire acondicionado, siempre te va a producir el enfriamiento del refrigerador, de la heladera o de la habitación, pero haciendo un trabajo. Eso te quiere decir que a través de un trabajo, este dispositivo no va a ser otra cosa que, por supuesto, utilizando un fluido refrigerante, que producir un enfriamiento en el recinto o, si lo ves desde el punto de vista de bomba de calor, recibir esa cantidad de calor para tener un determinado ambiente. Por eso te dice, es imposible que yo haga una heladera que no haga más que enfriar. Y lógico, porque está bombeando calor desde el interior hacia afuera. Si lo veo desde el punto de vista de la refrigeración, me está enfriando la heladera o la habitación. Y si lo estoy viendo desde el punto de vista de la bomba de calor, me está calentando la habitación. ¿Sí? Esto en sistemas muy fríos, en climas, perdón, muy fríos, es muy redituable, muy rendidor estas bombas de calor. Están sacando el calor del hielo, del agua helada, hacia los distintos ambientes. Entonces, un poco se pueden confundir por esa negación que hace Clausio, pero dice, es imposible que yo construya una heladera que no haga otra cosa que enfriar. Es lo mismo que yo le diga, es imposible que yo construya una máquina térmica que no haga otra cosa que producir trabajo. Eso es el de Kelvin Plan. Pero el de Clausio es inverso. Yo le doy trabajo al sistema para que me bombee calor. El de Kelvin Plan, el calor lo transformo en trabajo y tiene que bombear algo de calor al medio para producir el ciclo. Entonces, Kelvin Plan es referido a las máquinas térmicas y Clausius es referido a los refrigeradores bomba de calor. No sé si te quedó claro. Más o menos. Bueno, acá necesitaría que lo mastiquen un poco en la semana. La semana que viene veríamos los procesos reversibles e irreversibles y los ciclos de Carnot y terminaríamos el tema, ¿no? Pero léanlo, vean. A ver, por ahí te aclara el otro. Yo tengo otro. Permitime ver si puedo proyectarte otro. Capaz que me lo entiendas mejor. Tenemos tiempo, me quedan unos minutos. Profe, Sí, dígame. los chicos le habían pedido si puede darle unos minutitos que rinden. ¿No es mejor que lo veamos después y le vamos a prestar atención en todo? Quiere decir que están estudiando y no me están dando bolillas. Bueno. No, jamás dije eso. Pero... Bueno, miren, háganme acordar la semana que viene que le proyecte este otro Power, ¿sí? Porque por ahí me entienden mejor. Bueno, entonces, concluyendo y terminando la idea, vimos el segundo principio de la termodinámica y vimos el enunciado de Kelvin Plan referido a máquinas térmicas y vimos el enunciado de Clausio referido a los refrigeradores y bombas de calor. Con que nos quede esa idea y vayan ustedes estudiando los enunciados, la semana que viene con un poco más de tranquilidad vamos a ver bien detalladamente lo que serían los dos y pasaríamos a lo que sería los ciclos de Carnot en los distintos tipos de máquinas térmicas. ¿Sí? ¿Alguna duda, inquietud? No, profe, por mi parte no. Bien, bueno, les doy. ¿A qué hora Profe. rinden? Sí. ¿Las notas del primer parcial las tiene Tati o
Las tiene él, pero me las tiene que pasar para revisarlo. Ya le voy a pedir que me las mande porque no las vi yo. No sé si no me las mandó o capaz que ya no vamos a poner de acuerdo. Y se lo De 10, ponemos, profe. podemos poner en el grupo para no tener problemas. Ah, profe, disculpe, yo me olvidé de avisarle de la asistencia, porque le mandé por chat y no sé si lo vio. No, porque estuve proyectando el Power. ¿Quién más está presente? Belis, René, Gustavo. Presente, profe. Bejerano. González Díaz. Dávalo, Carvajal. Bueno, los dejo que vayan a repasar, chicos. Nos estamos viendo la semana que viene y les pediría por favor que den una leída para que la aprovechen a la clase y así empezar Profe, a... disculpe, Bejerano presente. Se despertó Bejerano. Verdad, sí, también, profe, por las dudas. Romero también, profe. Mentira, recién se están incorporando y quieren hacer, bueno, pero no hay problema. Mire el Este, chat, profe, ahí están las evidencias. ¿A dónde? Perdón, En el, ¿dónde? no, en el chat decía. Ah, bueno, claro, escriben en el chat y siguen estudiando la otra materia. ¿Y cuál es la evidencia? Bueno, chicos, vayan a estudiar, nos vemos la clase que viene. Entonces, ¿quién Gracias, era? profe. Perdón, ¿quién era? González sigue Bejerano, ausente. Predasi, Bejerano. Dávalos Carvajal sigue ausente. Romero Pablo también, profe. Sí, lo tengo presente. El que estaba ausente, Flores. Presente, profe. Epa. Flores. González, no lo tengo presente. Dávalos Carvajal, sigue ausente. Sí, bueno, son los dos únicos. Dos ausentes tengo. Están todos presentes. Disculpe, profe, los PDF, los Sí. Power estos, ¿los va a poner en el campo o ya están en el campo? No, lo tengo que poner, lo tengo que transformar en PDF y hacerle algunas correcciones porque vi unos errores por ahí. Los tengo que corregir y los subo. Muy bien, profe. Bueno, nos estamos viendo la próxima semana a las 5 de la tarde. perfecto, profe. Gracias. Nos Chao. vemos. Nos vemos. Chao. Hasta pronto. Hasta luego, profe. Profe, cuídense.